¿Alguna vez has reflexionado sobre la inquietante posibilidad de que la vida después de la muerte, el cielo que nos han prometido, simplemente no exista? Imagina, si puedes, a un hombre que acaba de asomarse tras la cortina de la existencia, solo para encontrar un vacío absoluto. Esta no es una historia para los débiles de corazón. Se trata de un hombre que, después de un roce con la muerte, despertó en una cama de hospital, no con una nueva oportunidad de vida, sino con una revelación escalofriante. Este hombre, a quien llamaremos John, tuvo una experiencia cercana a la muerte. Cuando su corazón se detuvo en esa mesa de operaciones, se encontró no en los calmantes brazos de una presencia divina, sino en el agarre de un vacío abismal. Estaba solo en un vacío interminable, un lugar carente de luz, sonido y sensación. John despertó al sonido de los equipos médicos, el olor estéril del hospital y el alivio en los rostros de sus seres queridos. Pero él no estaba aliviado. Su mente estaba llena del silencio resonante del vacío que acababa de dejar. Trató de darle sentido a todo. ¿Era un sueño, una alucinación, o era la aterradora realidad de lo que yace más allá? Sintió el peso aplastante de este conocimiento, este terror existencial que roya su cordura. Miró a sus seres queridos, sus rostros marcados con preocupación. Estaban aliviados de que él hubiera engañado a la muerte, pero no tenían idea del terror que ahora levaba dentro de él. ¿Cómo podría decirles que el cielo que les han prometido, la vida después de la muerte en la que han depositado su fe, podría ser solo una promesa vacía? John estaba atormentado por el vacío. Cada momento de vigilia estaba consumido por los ecos de la nada. Sus sueños, antes llenos de color y vida, ahora eran solo lienzos negros vacíos. Estaba vivo, pero se sentía más perdido que nunca. Se encontró haciéndose la pregunta que ahora se había convertido en una constante en su vida. Una pregunta que todos debemos enfrentar en algún momento de nuestra existencia. ¿Es este el terror definitivo de la muerte? Mientras yacía Ali, atormentado por el vacío, no pudo evitar preguntar: ¿es este el terror definitivo de la muerte? ¿Puede la soledad ser letal? ¿Puede llevar a alguien al borde de la desesperación y más allá? Imagina a un hombre, recluido dentro de las paredes de su propia casa, sin ventanas al mundo exterior, sin voces que rompan el silencio, excepto la suya. Su destino no es producto de la elección, sino de la circunstancia. Es un cautivo, no en una celda de prisión, sino en su propia vivienda. A medida que los días se funden en semanas y las semanas comienzan a sentirse como meses, el agarre del hombre sobre la realidad comienza a aflojarse. Los límites que lo separan de las creaciones de su mente se vuelven borrosos. La línea entre lo real y lo imaginado, cada vez más indistinta. No está solo. Está varado en sus propios pensamientos, sus propios miedos, propia desesperación. Su mente privada de estímulos externos comienza a crear los suyos propios. El silencio se transforma en susurros, oscuridad en sombras. Ve figuras escondidas en las esquinas, oye voces en la quietud de la noche. Su hogar, que una vez fue su santuario, ahora es un patio de recreo sus peores pesadillas. Su cordura se convierte en un rompecabezas, piezas dispersas, algunas perdidas para siempre en el abismo de su miedo. Se encuentra encerrado en una batalla, no con una entidad externa, sino con su propia mente. Es una lucha por el control, una pelea para mantener a raya las ilusiones de pesadilla. Su paranoia se intensifica, las alucinaciones se vuelven vividas, más aterradoras. Su hogar, alguna vez lleno del bullicio de la vida cotidiana, ahora es un testigo silencioso su descenso a la locura. El tic-tac del reloj, que una vez fue un ritmo reconfortante, ahora es un escalofriante recordatorio de su soledad. Al final, no fue el aislamiento lo extinguió su vida. No fue la ausencia de contacto humano lo que clavó el último clavo en su ataúd. Fue el terror nacido de su propia mente, alimentado por el silencio ensordecedor, lo que resultó ser su perdición. Al final, no fue la falta de contacto humano lo que lo mató, sino el terror de su propia mente, amplificado por el silencio ensordecedor. Y si lo peor ya ha ocurrido, ¿cómo sobrevives después de un evento apocalíptico? Imagina despertar en un mundo alterado para siempre. Un mundo donde el sol está oscurecido por una enorme nube en forma de hongo.
donde el paisaje está quemado y la vida tal como la conoces deja de existir. Esta es la escalofriante historia de los supervivientes de la bomba atómica. Sus vidas, antes ordinarias, fueron irremediablemente marcadas por un evento tan horroroso que desafía la comprensión. Los recuerdos de la bomba están grabados profundamente en sus mentes. El destello cegador de luz, la explosión ensordecedora, el calor intenso que chamuscó todo a su paso. Estos supervivientes, estos Hibakusha, vivieron lo inimaginable. El instante en que el tiempo se detuvo y el mundo se convirtió en fuego. Sin embargo, no fue explosión lo que más les atormentó, sino el espeluznante silencio que les siguió. Un silencio no de paz, sino de devastación total. Un silencio que gritaba por las innumerables vidas perdidas, por las ciudades reducidas a escombros, por una era que terminó con un estruendo y un lamento. En las ruinas encontraron un mundo cambiado, un mundo donde lo familiar se volvió extranjero y lo extranjero se volvió aterradoramente real. Fueron testigos de los efectos a largo plazo de la radiación, de cuerpos devastados, vidas truncadas, generaciones marcadas. El enemigo invisible, la radiación, dejó un legado de sufrimiento, una herencia de miedo, un testimonio del poder destructivo de la invención humana. Sobrevivir a la bomba fue solo el comienzo de su calvario. Viviendo en su sombra, lidiaron con el trauma psicológico, el dolor físico y el estigma social. Sin embargo, perseveraron cargando con la carga de la historia, levando las cicatrices de un pasado que se niega a ser olvidado. En la sombra de la nube de hongo, encontraron un terror mucho mayor que la muerte: vivir con las cicatrices de un pasado que se niega a desvanecerse. Esta es su historia, un horroroso testimonio de la capacidad humana para sobrevivir, un escalofriante recordatorio de los horrores de la guerra y una severa advertencia para las generaciones futuras. Estos cuentos de terror, aunque escalofriantes, sirven como severos recordatorios de la fragilidad de nuestra existencia. Hemos viajado a través de historias que nos han sacudido hasta el núcleo. Historias que nos han hecho cuestionar nuestro lugar en el universo, nuestras relaciones con los demás y las consecuencias de nuestras. El primer relato, la aterradora realización de un hombre de que los cielos en los que creía podrían no existir, nos obligó a enfrentar nuestro propio terror existencial. Es un terror que radica en lo desconocido, en lo que no se puede probar. Es el miedo al vacío, al abismo que podría estar esperando al final de todas las cosas. Nos recuerda que nuestro lugar en el universo es pequeño, quizás incluso insignificante, pero también nos empuja a encontrar un significado en nuestra propia existencia, a hacer que nuestro breve tiempo aquí cuente. Nuestra segunda historia, una escalofriante exploración de la soledad y sus implicaciones letales, nos llevó a las profundidades de la soledad. Nos mostró que el aislamiento puede ser un monstruo, más aterrador que cualquier fantasma o engendro. Roe en la mente, devora el alma y puede llevar finalmente a la caída de una persona. Es un recordatorio severo de la importancia de la conexión humana, de legar a los demás, de no permitirnos a nosotros mismos o a quienes nos rodean perderse en el desolado páramo de la soledad. Finalmente, luchamos con la sombra de la bomba atómica, una historia de los horrores a largo plazo de la guerra nuclear. Es un cuento que habla del devastador impacto del conflicto humano y del potencial para nuestra propia autodestrucción. Es una advertencia, un llamado para recordar el pasado y aprender de él, para esforzarnos por la paz y la comprensión en lugar de recurrir a la violencia y la destrucción. Estas historias, tan aterradoras como son, no están destinadas solo a asustarnos, están destinadas a hacernos pensar, a reflexionar sobre nuestras vidas y nuestras elecciones. Están destinadas a recordarnos la importancia de la comprensión, la compasión y la conexión en un mundo que a menudo puede parecer lleno de oscuridad y desesperación. Ante tales terrores, la pregunta no es cómo sobrevivir, sino más bien cómo vivir. Al final todos somos narradores, tejiendo cuentos de terror y triunfo. Nos adentramos en lo desconocido, lo inquietante y lo sobrenatural, no para asustarnos sin sentido, sino para explorar los límites de nuestro entendimiento y coraje. Hoy hemos viajado del frío vacío del vacío, donde la ausencia de un supuesto paraíso dejó a un hombre luchando con sus creencias. Hemos sentido los fríos tentáculos de la soledad infiltrarse, un asesino silencioso que puede consumir lentamente una vida.
Y hemos estado a la sombra de la bomba atómica, escuchando los ecos de aquellos que experimentaron su impacto devastador en primera persona. Estos cuentos de terror no están simplemente destinados a enviarte escalofríos por la espalda, aunque ciertamente hacen eso. Sirven para recordarnos nuestra humanidad, nuestra resiliencia y nuestra capacidad para enfrentar el miedo de frente. Nos retan a cuestionar nuestras suposiciones y a enfrentar nuestros miedos más profundos. Ahora, te invitamos a unirte a esta gran tradición de contar historias. Comparte tus propios cuentos de terror, ya sean experiencias reales o los productos de tu más salvaje imaginación. Recuerda, no se trata de crear el escenario más aterrador, sino de explorar lo desconocido y desafiar nuestras percepciones. Participa en conversaciones, debate las posibilidades y deja que tu mente deambule en el reino de lo desconocido. En estas discusiones a menudo descubrimos nuevas perspectivas y aprendemos más sobre nosotros mismos y el mundo que nos rodea. Y al despedirnos, te dejamos con este pensamiento: el terror, en todas sus formas, sirve como un espejo que refleja nuestros miedos más profundos y resalta nuestra capacidad para el coraje. Es un recordatorio de que incluso frente a los escenarios más aterradores, tenemos la capacidad de perseverar, de cuestionar y de crecer. Recuerda, frente al terror, encontramos nuestras historias más cautivadoras. Hasta la próxima, mantente valiente, mantente curioso.